Bueno, pues mi nombre es Raquel Pérez y voy a continuar hablando sobre las pruebas complementarias. Durante el primer contacto y tras la exploración física del paciente, aún en la consulta de urgencia vamos a poder llevar a cabo una serie de pruebas que nos van a llevar escasos minutos y nos van a proporcionar una información muy valiosa que nos va a servir para hacernos una idea del estado en el que se encuentra el paciente. Lo primero será la toma de constantes, entre ellas la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria, saturación de oxígeno, glucemia y temperatura. Por otro lado, un electrocardiograma con sus 12 derivaciones, una gasometría arterial o venosa, que esto lo vamos a decidir inicialmente en función de la saturación que presente el paciente. Si está disminuida, la gasometría arterial sería de elección y en caso contrario recurriríamos a la venosa. Además de conocer el estado de oxigenación, la gasometría nos va a permitir conocer niveles de hemoglobina, así como posibles alteraciones iónicas y del equilibrio ácido-base. En este caso sería de especial interés la cuantificación del exceso de base, que nos va a servir para predecir la presencia de shock, que esto nos lo va a sugerir valores inferiores a menos 5.000 equivalente litros, y así como para valorar si la respuesta terapéutica es favorable en el caso de que se objetive una corrección. Y por otro lado, un valor que nos es de especial interés y que normalmente suele estar incluido en la gasometría es el láctico, la concentración sérica de lactato. Que unas cifras elevadas, mayores a 2, nos permitirían identificar a pacientes que están en riesgo de hipoperfusión, aun en ausencia de hipotensión. Y valores superiores a 4 indicarían insuficiencia circulatoria aguda de un calibre lo suficientemente importante como para poder causar daño multiorgánico. Además de las pruebas que acabamos de mencionar y que vamos a realizar sobre la marcha en la propia consulta, deberemos realizar las siguientes pruebas en todos los pacientes. Por un lado, hemograma y pruebas cruzadas, por si fuese necesaria transfusión de concentrado de Matías, bioquímica general que incluya pruebas de función hepática y renal, amilasa, bilirrubina y iones. Si sospechamos shock cardiogénico, deberemos pedir además las troponinas y el proBNP. Por otro lado, una coagulación que incluya dímero D si hay sospecha de tromboembolismo y fibrinógeno para valorar la presencia de una posible coagulación intravascular diseminada. Por otro lado, sería imprescindible un sedimento de orina, ideal unos tóxicos, y dentro de las pruebas de imagen pues podríamos solicitar una radiografía de tórax y abdomen y una ecografía abdominal si la situación del paciente nos lo permite. Posteriormente, y dependiendo de la etiología que sospechemos, pueden ser necesarias otras pruebas, como por ejemplo hemocultivo, que con 2 tandas sería suficiente. También solicitaríamos urocultivos o estudios microbiológicos de otras muestras, como por ejemplo líquido cefalorraquídeo, y también podremos recurrir a otras pruebas de imagen como TAC craneal, torácico o abdominopélvico, así como ecocardiogramas o analíticas con otras determinaciones hormonales. Es importante tener en cuenta que el inicio del tratamiento no debe demorarse por la realización de ninguna de estas pruebas y que además el paciente debe estar vigilado en todo momento. En cuanto al tratamiento, los objetivos terapéuticos en las primeras 6 horas van a ser maximizar la oxigenación estableciendo una adecuada ventilación, corregir las alteraciones hemodinámicas que hayan surgido y, por supuesto, tratar la causa del shock. Debemos establecer una serie de objetivos de respuesta al tratamiento para así poder valorar objetivamente si este está siendo efectivo o no. Inicialmente, los objetivos van a ser 3. El primero será que la tensión arterial media sea superior a 65 miligramos de mercurio, que el volumen de orina sea superior a 0,5 miligramos kilo hora, que esto sería aproximadamente unos 30-40 mililitros hora, y que la presión venosa central en aquellos pacientes en los que por supuesto se disponga de acceso central esté entre 8 y 12 miligramos de mercurio. Las medidas generales, pues la posición, el paciente deberá estar en decúbito supino, con la cabecera elevada en el caso de que exista hipertensión intracraneal. Deberemos canalizar 2 vías venosas periféricas con una boca del 14 y en el caso de que no dispongamos de un acceso periférico, deberemos recurrir a la vía intraósea como primera opción y siempre como método transitorio por ser más rápida que la central. Además, monitorización continua de presión arterial, ritmo cardíaco, frecuencia, saturación de oxígeno, sondaje vesical para control de diuresis horaria, ventilación y oxigenación si fuese necesario para asegurar mínimo una saturación por encima de 90 y evitar la pérdida de calor.
Para el tratamiento del paciente en shock, lo primero será asegurar la vía aérea y mejorar la oxigenación y la ventilación. Iniciaremos con oxígeno suplementario a alto flujo, con monitorización constante con pulsiosimetría. Tendremos que prestar atención a los niveles de CO2 porque si estos son elevados, deberemos regular la FiO2 que administramos para asegurar una saturación de oxígeno por encima del 90%, pero sin agravar la hipercapnia. Además, tendremos que valorar la ventilación mecánica no invasiva si el paciente está taquipnéico, si presenta hiposemia a pesar de una FiO2 del 100% o si aumenta el trabajo respiratorio. Además, si la ventilación mecánica no invasiva falla, deberemos proceder a la intubación endotraqueal y al inicio de ventilación mecánica invasiva. Lo siguiente será la estabilización de la circulación mediante el uso de fluidoterapia en bolos. Deberemos garantizar un ritmo de perfusión tisular adecuado que generalmente lo va a marcar el paciente. Iniciamos con unos 1000 mililitros de cristaloides o 500 mililitros de coloides a pasar en los primeros 30 minutos y vamos valorando respuesta. Pero si el paciente no mejora con fluidoterapia, tendremos que plantearnos el uso de fármacos vasoactivos, como serían la adrenalina, noradrenalina, dobutamina y dopamina. Tener en cuenta que estos fármacos no alcanzan su acción plena en estados de acidosis, por lo que muchas veces será necesaria la administración de bicarbonato previa a la administración de dichos fármacos. Y para continuar, pues sería necesario, una vez estabilizado el paciente, el control del dolor. Es decir, controlar el dolor que provoca la causa que ha generado el shock. En esta diapositiva podemos ver algunas características, la presentación y el modo de preparación de los principales fármacos vasoactivos. A grandes rasgos, saber que la adrenalina sería de elección en el shock anafiláctico, la noradrenalina en el séptico, la dopamina sería útil en pacientes con fiebre deprimida, pero tener cuidado porque provoca taquicardia y es arritmogénica, y que la dobutamina sería aquel fármaco al que recurriríamos cuando no se ha conseguido respuesta a pesar de una reposición adecuada de la volemia, cuando no ha habido respuesta a otros fármacos y siempre y cuando el hematocrito sea superior al 24%. Además del tratamiento ya mencionado anteriormente, vamos a tratar de afinar un poco los distintos tratamientos de los distintos subtipos de shock. En cuanto al shock hipovolémico, además de la reposición de líquido, deberemos plantearnos una transfusión si existe un sangrado activo o bien si la hemoglobina es inferior a 7 o si el hematocrito es inferior al 30%. Además, plantear intervención quirúrgica si existe un traumatismo responsable del sangrado. Por otro lado, en el shock cardiogénico deberemos evitar la sobrecarga de líquidos con utilización de fármacos vasoactivos si fuese necesario. La realización de una ecocardiografía sería útil para conocer la función cardíaca, además de objetivar las posibles causas. Si es así, pues tratamiento específico de la misma. En cuanto al shock distributivo, si es anafiláctico, podremos tratarlo con corticoterapia a dosis de 1 miligramo kilo, junto con anti-H1 y además podremos utilizar anti-H2 más beta-2 adrenérgicos inhalados. Si es séptico, además de la fluidoterapia intensiva, deberemos instaurar antibioterapia empírica precoz, que las guías recomiendan sea en la primera hora de inicio de los síntomas y, si es posible, drenaje del foco. Y en cuanto al shock obstructivo, pues el tratamiento específico es el tratamiento de la causa, que ya sea con trombolisis, embolectomía, pericardiocentesis, etc. Y con esto ponemos fin a nuestra presentación. Esperamos que os haya gustado y que os sea de utilidad. Muchas gracias.